Yo amo a Jesucristo con el corazón. Yo amo a Jesucristo con el corazón. Lo amo con el corazón. Lo amo con el corazón. Muy buenos días, hermanos. La bendición de nuevo para todos. Gracias por permanecer con nosotros esta mañana para la clase de hoy. Continuamos el estudio de Santiago. Está la lección número 7, hermanos, por lo menos en mis cuentas es la lección número 7 de Santiago. Vamos a estar hoy, Dios mediante, capítulo 3, versículos 13 hasta el capítulo 4, por lo menos versículo 5. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. En esta sección, hermanos, de esta clase vamos a estar hablando acerca de sabiduría, guerras, mundanalidad y también, la voluntad de Dios. Yo espero que el tiempo nos alcance, de verdad, hermanos, pues es un gran material, un contenido bastante profundo en enseñanza. Sin embargo, pues aquí casi que hablamos muy por encima por cuestiones de tiempo. Recordarles, hermanos, hasta este momento el contexto del capítulo 3 va a continuar intacto. Si usted estuvo la lección anterior, recordará que en el versículo 1 al versículo 12 del capítulo 3 estuvimos hablando acerca de la lengua. La lengua, hermanos. Qué importante esta lección, donde Santiago nos ha hablado acerca de cómo este miembro tan pequeño de nuestro cuerpo se jacta de grandes cosas. Es más, le llamó un fuego. La lengua es un fuego que es capaz de hacer grandes maldades, generar grandes problemas en nuestra vida. Santiago nos exhorta y nos dice, no es posible, hermanos, que con esta misma boca bendigamos a Dios y con esta misma boca maldigamos a nuestros hermanos. Con esta misma boca hemos adorado a Dios esta mañana y con esta misma boca hablamos de los hermanos, hablamos chismes. Y nos pone un excelente ejemplo Santiago y nos dice, ¿acaso una fuente, de una misma fuente, puede salir agua dulce y agua salada? Sabemos que no. Sin embargo, con esta misma boca bendecimos a Dios y maltratamos a otros. En esta sección también Santiago nos habló acerca de la importancia de la enseñanza pública. Nos dice que no muchos deberían hacerse maestros, no muchos deberían ser maestros porque debemos reconocer que el maestro va a recibir un juicio más estricto de parte de Dios y que por eso debemos estar muy bien preparados antes de dar una clase pública, una enseñanza pública, porque lo que ustedes acepten como verdad enseñada por este servidor va a repercutir, hermanos, en la eternidad de todos. Yo mencioné la semana anterior, primera de Timoteo 4:16, donde Pablo le dice a Timoteo que debe perseverar en la doctrina, porque haciendo eso se salvará él y también sus oyentes. Así que nosotros, pues, como maestros, debemos o tenemos la responsabilidad de enseñar por las razones correctas. Muchos se hacen maestros para ser reconocidos y ser vistos por los demás. Esa no debe ser la motivación nuestra. Pero bien, hermanos, ya lo mencioné, esto es un ligero repaso, como siempre, de la semana anterior. Debemos avanzar hoy en este estudio del capítulo 3. Repito, hoy vamos a estar desde el versículo 13 hasta el capítulo 4, verso 5 por lo menos. Vamos a leer el versículo 13 al versículo 18, esta primera sección. Dice así Santiago, si me acompañan, hermanos, por favor. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
muestre, perdón, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Palabra del Señor, hermanos. Vamos a comenzar a desglosar esto. Usted tiene en la presentación el tema o los temas que vamos a considerar hoy. Vamos a hablar de sabiduría. En el capítulo 4, Santiago, hermanos, va a mencionar acerca de guerras, nos va a hablar acerca de la mundanalidad y también de la voluntad de Dios. Como ya dije, este contexto permanece intacto desde el versículo 1. Es decir, que lo que Santiago está hablando acá es una continuación, hermanos, de lo que ya ha dicho en los primeros 12 versículos. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido? ¿Quién es sabio y entendido? Acá Santiago utiliza dos palabras. Usted la tiene de nuevo en la presentación. Sabio es aquel que tiene una comprensión práctica y hace una aplicación a esa comprensión o a esa sabiduría o ese entendimiento que tiene de un tema en particular. A ver, la gran mayoría de nosotros somos expertos en algo. Digo, a eso nos dedicamos, ¿no? Si usted es chofer de camión, de autobús, pues esa es su área. Usted tiene sabiduría en eso. Si usted es un ingeniero y trabaja en eso, tiene sabiduría en eso. Si usted es un maestro, trabaja en eso. Si usted pinta casas, si usted construye casas, tienes un conocimiento, ¿no? Una sabiduría. Pero esa sabiduría usted la pone en práctica, ¿no? A la hora de trabajar. A eso se refiere esta palabra. Cuando usted tiene una comprensión práctica de algo y lo aplica. Ahora, el apóstol Santiago nos dice quién es sabio, y entendido. Cuando hablamos de comprensión, hablamos de alguien que es hábil en una disciplina, es decir, un experto. Como ya mencioné, hermanos, aquí muchos de ustedes saben hacer cosas que yo no sé hacer. Son expertos, tienen la comprensión de algo. Yo no. Yo sé hacer cosas que probablemente ustedes no saben hacer. Parece que esta es toda la esencia de lo que Santiago va a hablar aquí. Dicho sea de paso, hermanos, Santiago en esta primera sección que hemos leído nos va a hablar de la sabiduría humana y de la sabiduría de Dios. Y nos va a dar las diferencias de cada una. ¿Ok? Para que ustedes que van tomando nota puedan ir comprendiendo esto. Necesitamos aprendizaje y sabiduría. Pero note, a menos que podamos hacer una aplicación práctica, no podemos entender lo que es la fe. Apliquemos esto, hermanos, en términos espirituales, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido en cosas espirituales? Sigo con Pablo, hermanos, Santiago nos ha hablado anteriormente acerca de la fe en el capítulo 2. La fe sin obras es muerta. Eso queda claro. Pero ¿qué es la fe bíblica? ¿O cómo podemos obtener la fe bíblica?
La fe, dice Romanos, viene por oír y oír la palabra del Señor. Es decir, que para que en nosotros haya una fe, debemos tener un entendimiento de algo. Debemos o debimos haber escuchado y aprendido algo que ahora lo entendemos. Ahora tenemos el conocimiento, está aquí en nuestra mente, pero la fe bíblica no es simplemente un sentimiento. ¿Me sigue? Es algo que hay que poner en práctica para que sea una realidad. Por eso es que Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Vea cómo el contexto va fluyendo naturalmente. Es lo mismo que ahora está diciendo Santiago aquí. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros, Iglesia del Señor, hoy en nuestra congregación? ¿Usted quiere saber quién es sabio? Y no está hablando de la sabiduría humana. ¿Quién es sabio en términos espirituales? ¿Quién es el que verdaderamente ha entendido? Usted tiene la respuesta ahí, en el versículo 13. Usted quiere saber en su congregación quién es sabio. Usted quiere saber si su predicador es sabio. Muestre, dice el versículo 13, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, aquí las palabras salen sobrando. Yo puedo decirles a ustedes, oh hermanos, yo tengo una gran sabiduría porque yo me fui y me preparé a una escuela y puedo jactarme con mis palabras. Oh sí, hermanos, yo estudié 2 años, 3 años en una escuela y sé hablar y leer griego y entiendo el hebreo a la perfección y bla, 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 bla. ¿Es esa la sabiduría de la que Santiago dice debemos mostrar? No, no son las palabras, son las obras. Curiosamente, relacionado con el capítulo 2, la fe sin obras es muerta. Yo diría aquí, y esto lo dice Cristian, ¿no? La sabiduría sin obras no sirve de nada. Usted quiere mostrar lo sabio que es usted, muéstrelo con sus obras. Pero ¿cómo son esas obras? Dice en sabia mansedumbre. Sabia mansedumbre. Es decir, que también debemos ser sabios. Sabios, pero también mansos. En el capítulo 1, si usted quiere leerlo conmigo de nuevo, en el capítulo 1, versículo 3, Santiago nos dijo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, las pruebas son necesarias porque fortalecen nuestra fe, producen paciencia en nosotros, pero hay algo más que nos dice en el versículo 19, en ese mismo contexto. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. De nuevo, la vida práctica. ¿Recuerdan ustedes algún otro versículo donde Santiago hasta este momento nos haya hablado de la mansedumbre que debemos tener? Digo, hablo a los que han estado en esta lección. ¿Cómo debemos recibir la palabra del Señor en nosotros? ¿Cómo recibirla con mansedumbre? ¿Recuerdan? Así que, tal vez para continuar con la clase, parece que Santiago va entrelazando de nuevo todos estos términos: fe, paciencia, obras, mansedumbre, elementos indispensables en la vida práctica del cristiano. Hablemos ahora, hermanos, si lo permiten, para avanzar un poco, de las diferencias entre la sabiduría humana y la sabiduría celestial, o la sabiduría celestial
y la sabiduría demoníaca. Vamos a hablar versículos 14 al 16 de nuevo. Note la palabra pero, perdón hermanos, en el versículo 14. En el versículo 13 ha dicho, muestre por sus obras o muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero, verso 14, si ustedes en la iglesia tienen celos amargos y hay contención en sus corazones, no se mientan, no se engañen, ni mientan contra la verdad. Verso 15, porque esta no es la sabiduría que desciende del cielo. Escuchen ustedes, ya en el capítulo 1, Santiago nos había dicho, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él nos da esa sabiduría. Ahora, nos está poniendo acá unos ejemplos de lo que es la sabiduría demoníaca. Dice el verso 15, esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal, esta palabra la utiliza la Reina Valera 60, animal y diabólica. Y lo menciono por segunda vez en el verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Yo creo que a este punto es importante que yo diga o mencione de nuevo, hermanos, que Santiago le está escribiendo a hermanos, escribiendo a miembros de la iglesia del Señor. O sea que estas situaciones se estaban dando dentro de la iglesia. Usted dirá hoy, eso no se da en la iglesia. Yo pregunto, ¿existe en la iglesia de hoy celos? ¿Hay celos entre hermanos? ¿Hay contención? Que aquí contención obviamente es una palabra que se refiere a que hayan contiendas o pleitos, discusiones, divisiones en la iglesia. ¿Verdad que eso no existe en la iglesia del Señor? Claro que sí existe. Y vea lo que dice Santiago, es una excelente exhortación. Si estas cosas existen entre ustedes, hermanos, esto no es de Dios. Esto no viene de lo alto. Hermanos, dice que su origen, el origen de estas características o de esta sabiduría es un origen terrenal. La palabra más acertada sería sensual. Sensual, un origen terrenal, sensual y por supuesto diabólico. Es decir, todo, absolutamente todo menos de Dios. Tiene un origen tremendamente diabólico. Perdón. ¿Recuerdan ustedes lo que significa la palabra o de dónde viene la palabra sabiduría? Sabiduría. Del griego sophos. ¿Conocen ustedes la palabra filosofía? Sofía. Ahí viene esa palabra. Sophos, sabiduría. Pero esta sabiduría es de una información superficial. Eso es lo que es esta sabiduría humana. Una sabiduría con una información muy superficial. Si ustedes me lo permiten, quiero leer 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, para que veamos lo que el apóstol Pablo dice en esta sección. 2 de Corintios 11, versículo 3. Vamos a leerlo todo junto. Y voy a leer desde el 1. 2 de Corintios 11. Dice, verso 1.
Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Verso 3. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esa palabra extraviados es muy importante en este contexto. Cuando Pablo escribe, él les dice: yo les he presentado a ustedes la verdad, los he desposado con un solo esposo, para que ustedes, iglesia, sean puros, como una virgen pura. Pero él mismo dice: yo me temo, Corintios, que ustedes se han extraviado de esa verdad y de esa sincera fidelidad que ustedes le deben a Cristo. ¿Por qué señalo este versículo? Bueno, precisamente porque cuando leemos estas características de la iglesia, nos parece absurdo que en la iglesia de verdad exista esto. Celos, y dice celos amargos, contención en vuestro corazón, versículo 14. Verso 16, vuelve a mencionar las mismas dos palabras en el versículo 16, porque en una iglesia donde hay celos y contención, hermanos, ahí hay perturbación. Y perturbación, vea que les ayuda un poco con la presentación. Los resultados de esa sabiduría son perturbación, que es confusión y toda clase de mal. Increíble, ¿no es cierto? Increíble. Dice toda obra perversa. Es decir, parece que todo comienza ahí, en una iglesia, en una congregación donde hay celos, donde hermanos y hermanas se tienen celos, donde hermanos y hermanas están discutiendo, son contenciosos. Usted puede esperar cualquier otra cosa. Es decir, después de ahí ya nada nos extrañaría, porque dice Santiago, toda obra perversa vendrá después de eso. Vea las características entonces de esa sabiduría terrenal. ¿Es envidiosa? ¿Hay envidia en la iglesia? ¿Es también egocéntrica? Entiéndase el ego. ¿Qué significa ego? Por cierto, es una palabra griega, ego, significa yo, es lo que significa ego. El yoísmo sería en el buen español. El egocentrismo es el yoísmo. ¿Quién es importante en esta congregación? Yo. ¿Quién es el que hace mejor las cosas? Yo. ¿Quién es el que nunca se equivoca? Yo. Y yo, y yo, y yo. Cuando existe esta tendencia en una congregación, usted puede esperar cualquier otra cosa. Envidiosa, egocéntrica, jactanciosa, arrogante. ¿A usted le gustaría estar en una congregación donde se presentan esas características? Yo no sé ustedes, pero a mí no. Y en el mismo momento que ustedes noten algunas de esas características en este servidor, por favor, dígalo con toda confianza. Porque no podemos permitir que esta clase de sabiduría esté en nuestra congregación. Dañaría la congregación. Pero ahora, si me lo permiten, hablemos de la sabiduría celestial. Ya hablamos de la sabiduría demoníaca, versículos 17 y 18. Pero, otra vez pero, vea el contraste o el cambio. Pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, la sabiduría de Dios, la sabiduría de arriba,
la sabiduría de la luz, esta sabiduría tiene estas características. Es pura y después es pacífica, después es amable, después es benigna, después llena de misericordia y de buenos frutos. Vean la diferencia, hermanos. La diferencia de la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, la sabiduría de luz. ¿Por qué creen ustedes? A ver, un par de comentarios, si alguien quisiera participar en esta clase. ¿Por qué creen ustedes que en primer lugar esta sabiduría es pura? Y vea que utiliza la palabra después. Es primeramente pura y después viene todo lo demás. Es decir, después es pacífica y amable y benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Pero ¿por qué dice Santiago en primer lugar que es pura? ¿Por qué es pura? ¿Por qué, hermana? Viene de arriba. Amén. Es de arriba. ¿Qué podríamos? Perdón. Viene del Señor, viene de Dios. Amén. Y Él es puro, ¿no es cierto? El Señor nuestro Dios es puro, santo. Decía nuestro hermano, santo, santo, santo. ¿Qué puede usted esperar de Dios? No puede esperar nada malo ni negativo de parte del Señor. Es por eso que esa pureza que viene solamente de Dios es la base de todo lo demás. Es decir, yo leo estas palabras y yo entiendo que no puede haber paz en una congregación, no puede haber amabilidad en una congregación, no puede haber gentileza en una congregación, no puede haber misericordia en una congregación y no pueden haber buenos frutos en una congregación que no es pura. ¿Y de dónde viene esa pureza? La pureza no está en nosotros, ¿cierto? Yo no soy puro. Yo ser puro, usted le agrega ahí lo que quiera. Pura pereza, no sé, muchas cosas. ¿Ustedes me comprenden lo que quiero decir? O lo que Santiago quiere decir. Iglesia del Señor, debemos acercarnos más al Señor. No podemos llegar a ser puros si no nos acercamos al Señor. No podemos tener esa sabiduría de lo alto con todas estas características si no nos acercamos al Señor. Es decir, Dios es el estándar. A Él es el que debemos seguir. Y si yo no sigo a Dios, yo me voy a convertir en mi propio Dios, hermanos. ¿Me sigue? Porque voy a pensar que yo soy el estándar. Yo soy el que se debe seguir. Pero vea el fruto, hermano, el fruto final, versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nada mejor que en una congregación exista la paz. Exista la paz. ¿Se imaginan ustedes que nuestro Señor Jesucristo esté aquí entre nosotros, físicamente hablando, y que Él sea capaz de ver que dos de ustedes no se hablan, o que dos de ustedes tienen celos, o que esta congregación está dividida a la mitad? Unos piensan de una forma, otros piensan de otra. ¿Cómo se sentiría el Señor de estar aquí presente y ver eso? Adivine qué. No necesita estar aquí presente porque Él ya lo sabe. Conoce nuestros corazones. En la iglesia debe haber paz, hermanos. Y para que haya esa paz,
hay que tener la sabiduría celestial. ¿Vamos bien? Yo creo que vamos muy bien, hermanos. Vamos ahora al capítulo 4, versículos 1 al 5, para continuar con esta clase. Vamos a hablar ahora, en estos primeros 5 versículos, de la causa de la mundanalidad. ¿Creen ustedes que en la iglesia hay mundanos? ¿Hay hermanos mundanos? Pregunto, ¿quién dice sí? ¿Hay hermanos carnales? Si usted cree que no, lea la primera carta de Corintios, donde Pablo le dice a sus hermanos, no puedo hablarles como espirituales porque ustedes no son espirituales. Tengo que hablarles como carnales porque ustedes son carnales. ¿Y sabe por qué le dijo eso Pablo? Porque tenían divisiones entre ellos. No hay una muestra más grande de carnalidad en una congregación que cuando hay divisiones. Estaban divididos en Corinto y Pablo les llamó carnales. Pero vea la causa de la mundanalidad. Versículos 1 al 5. Vamos a leer hasta el 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Noten, hermanos, perdonen que hagan una pausa, pero note que Santiago da como un hecho que estos hermanos tenían división, tenían pleitos, tenían guerras. Ya en el capítulo 2 vimos cómo había división entre los ricos y los pobres. Los pobres entraban en la congregación y les decían, quédese aquí parado, para usted no hay asiento. Y a los ricos que entraban con un montón de anillos y alhajas les decían, vengan, vénganse aquí al primer lugar. Ya esa iglesia estaba dividida. Santiago les pregunta, ¿de dónde vienen todos los pleitos entre ustedes? Él mismo contesta con una pregunta retórica, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué palabras más fuertes? ¿No les parece, hermanos? ¿No les parecen palabras fuertes? Es que se las está diciendo a la iglesia. Se las está diciendo a la iglesia. Y de hecho, hermanos, en el versículo 4 yo encuentro dos términos inusuales. No le dice mis amados hermanos. ¿Cómo les dice? Les está hablando a los hermanos y le dice almas adúlteras. ¿Usted entiende lo que significan esas dos palabras? O almas adúlteras. Se está refiriendo a cristianos. No les dice mis amados hermanitos. O como dice Juan, hijitos míos. No, almas adúlteras. Entonces están pecando, hay que decirles la verdad. ¿Por qué estaban pecando? Porque esta iglesia, estos miembros de la iglesia del Señor, estaban coqueteando con el mundo. Eran carnales. Y les dicen, oigan, almas adúlteras, entiendan esto. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en esa misma hora enemigo de Dios. No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. Tenemos que decidir de qué lado queremos estar. Y esa mundanalidad, por eso estamos hablando en esta sección de la causa de la mundanalidad, esa mundanalidad, existía en la iglesia. Pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo creo que más bien la pregunta es, ¿quién es el problema? No, ¿cuál es el problema?
¿Cuál es la causa de la mundanalidad? Levante su mano y diga, yo soy la causa de la mundanalidad. Vea cómo les pregunta en el versículo 1. Ustedes están peleando entre ustedes. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa de esos pleitos entre ustedes? Ustedes mismos. En el versículo, bueno, en estos versículos 1, 2, 3, encontramos al menos 3 palabras. La primera, pasiones. La segunda, codicia. Y la tercera, envidia. Son cosas que a usted le vienen a la mente cuando piensa en un cristiano. Codicia, pasiones y envidia. Wow, es que cada vez que leo, entre más leo esta carta de Santiago, más me asombra ver las características de esta iglesia, estos esparcidos o expatriados, pero que eran iglesia, y cuáles eran las actitudes de ellos. ¿Sabe por qué? Porque en pequeña o gran escala las veo reflejadas en la iglesia de hoy. ¿Existen pasiones? Sí. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere Santiago cuando dice no es de vuestras pasiones? ¿Qué son pasiones? Pasiones es un deseo intenso por recibir placer o por tener placer. Uy, a mí me apasiona la hamburguesa de doble torta con doble queso, cuarto de libra, McDonald's con queso. Me apasiona, tengo una pasión por las hamburguesas, o la pizza, o la comida chatarra, como usted le quiera llamar. Es un deseo, escuche bien de nuevo, esta pasión es un deseo intenso por eso que me da placer. En este contexto, Santiago dice, no es por sus pasiones las cuales están combatiendo en sus miembros, es decir, estos hermanos tenían pasiones en sus cuerpos, en sus miembros, que combatían entre ellos y eso los hacía pelear unos con otros. Pero note el segundo elemento, la codicia. Versículo 2, codiciáis, pero no tenéis. ¿Qué es la codicia? Hermanos, ¿qué es la codicia? Es también un deseo incontrolado por algo. Yo quiero esto. Yo quiero esto y voy a hacer lo que sea por tenerlo. Porque es un deseo incontrolado, es algo que usted no puede controlar. Y Santiago le dice, ustedes codician, hacen todo para tenerlo, pero ¿qué dice el texto? No tenéis. Y cuando alguien que es codicioso lucha por tener aquello y no lo tiene, adivine qué viene a la vida de esa persona. ¿Qué viene a la vida de esa persona? Frustración, más codicia, más envidia, porque lo va a mencionar, este es el tercer elemento que Santiago menciona aquí en el versículo 2. Matáis y ardéis de envidia. Es decir, codicio este carro, codicio ese celular que tiene la hermana ahí. Y como no lo puedo tener y ella sí lo tiene, ¿qué produce eso en mí? Envidia. ¿Cómo definirían ustedes envidia? Mucho se ha dicho que el envidioso no desea tener lo que usted tiene. Simplemente quiere que usted no lo tenga. ¿Me sigue? El envidioso no necesariamente le tiene envidia porque quiere tener lo mismo que usted tiene, sino que lo que él quiere es que usted no lo tenga. Eso es envidia. Hermanos, eso tenían estos hermanos. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Y por eso los llevaba a combatir
Dice, y a luchar, pero no tenéis, perdón, lo que deseáis, porque no pedís. Ahora, cuando ellos pedían, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Pedís, pero no recibís, porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. Hermanos, el Señor le gusta que le pidamos. Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, dice el Señor. Pedid y se os dará. Voy a pedir $1.000.000. Voy a pedir el carro último modelo que quiero. ¿Será que el Señor de verdad nos da todo lo que pidamos? ¿Cuán malentendido ha sido ese versículo? Pedid y se os dará. Pida lo que quiera. Eso no es así. Vea lo que Santiago dice. Saben, ustedes piden, pero no reciben. ¿Saben por qué? Porque ustedes piden para sus deleites. Cuando el Señor Jesucristo dijo, pedid y se os dará, se estaba refiriendo a las cosas necesarias de la vida. ¿Sabe por qué lo sé? Porque en el mismo contexto Jesús dice, ¿qué padre, si un hijo le pide pan, le dará piedras? O si un hijo le pide carne, le dará una serpiente. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial. Jesús no mencionó ahí ningún placer, no mencionó ahí ninguna cosa que produzca deleite más que las cosas necesarias para la vida. ¿Y qué es lo que más necesitamos en la vida? ¿Qué es lo que deberíamos estarle pidiendo al Señor? Que siempre haya un plato de comida en nuestra mesa, que siempre haya una cama donde podamos descansar, que siempre haya una ropa que ponernos, unos zapatos que ponernos. Eso siempre el Señor lo va a proveer. Pero si yo pido para mi deleite, enfocado solamente en mí, en lo que yo quiero, Señor, repárame el último iPhone que salió, o esto y lo otro, para mi placer, para mi deleite, el Señor no necesariamente tiene que responder esa petición. No se equivoque, no se equivoque. El Señor no nos va a dar todo lo que pidamos si Él sabe que eso nos va a producir un mal en nuestra vida. ¿Me sigue? En 2 minutos que me quedan. 2 minutos, hermano. Última vez, ya no nos alcanzó el tiempo, pero versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿qué es un adúltero? Vayamos a la definición misma de la palabra. ¿Qué es un adúltero? Alguien que estando casado le es infiel a su cónyuge. ¿Me sigue? Nada más piense en esta idea para irnos despidiendo. Si usted sabe que alguien en esta congregación está casado y usted ve a ese alguien con otra persona, ¿cómo vemos nosotros a alguien que ha traicionado, por ejemplo, a su esposa? Si usted sabe que yo estoy casado y usted me ve con otra mujer, ¿cómo me ve usted a mí? No creo que me vea con buenos ojos. Es más, creo que ustedes pierden el respeto que tienen por mí. Ya no me verían igual, pierden el respeto. Ahora, ¿qué pasa cuando somos nosotros los que le fallamos a Dios? Fallarle a Dios es que estamos casados con Él, debemos serle fiel a Él, pero ¿qué pasa si yo me voy con el mundo? Parece que no me tengo respeto a mí mismo. ¿Qué pasa cuando traemos a un tercero a una relación tan sagrada como el matrimonio? Se pierden muchas cosas. Hermano, el enemigo de Dios es mi enemigo. Por eso Santiago dice, recuerden, almas adúlteras, ustedes que están tan enfocaditos, tan preocupados por las cosas del mundo y sus deleites, recuerden esto, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. O usted se decide a estar aquí fiel con el Señor, que sería la mejor decisión, siempre fiel al Señor, o mejor váyase al mundo, váyase de una vez al mundo. Usted seguro está abriendo los ojos así
y pensando, el hermano me está sugiriendo que me vaya al mundo. No le estoy sugiriendo que se vaya al mundo, pero le digo, Apocalipsis dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Es mejor ser caliente o frío? Claro que lo mejor es ser caliente antes que frío, pero incluso ser frío es mucho mejor o será mucho mejor el día del juicio que ser un tibio. Y de eso hay mucha tela que cortar. Imagínense estos hermanos, toda la mundanalidad que tenían. Iglesia del Señor, si eso existe entre nosotros, tratemos de eliminarlo. Y vamos a dejarlo hasta acá, porque el tiempo se nos ha acabado. Yo puedo continuar. Sé que puedo seguir hablando de este tema, pero necesitamos detener la clase. Dejémoslo ahí para la próxima semana, la próxima clase, continuamos hablando de eso. Paz en Cristo para todos y muchas bendiciones.